Dicen que el tiempo, como el buen vino, necesita pausa para revelar su verdadera esencia. Que cada sorbo guarda un secreto y cada mirada, un recuerdo. Caminamos por estas calles, por este rincón del Aljarafe que es testigo de vidas compartidas, de esfuerzos silenciosos y de historias que merecen ser contadas antes de que el sol se ponga. Hoy descorchamos el presente para brindar con el pasado. Hoy nos sentamos frente a frente con quienes hacen de este pueblo un lugar con alma. Bienvenidos a Un vino con historia, un rincón para charlar, para escuchar y para brindar por Benacazón. Buenas tardes, Pedro, ¿qué pasa? Buenas tardes, bueno, aquí echando un ratito con vosotros a ver qué es lo que necesitéis, de qué queréis hablar y a ver de qué puedo hablar yo. Pues de muchas cosas seguro. Bueno, antes que nada, muchas gracias por aceptar la invitación a este tercer programa de Un vino con historia y creíamos que tú tienes muchas cosas que contarnos, pero antes que nos cuente cualquier cosa, vamos a descorchar este vino frisante Corona de Espinas, que es el patrocinador del programa, y nos vamos a empezar a tomar una copita con tu permiso. Perfecto. Bueno, Pedro, salud antes que nada. Tomarse un vino tranquilo es un placer para mí es un placer de la vida. ¿Desde cuándo hace tú no te tomas un café tranquilo? Un café tranquilo, totalmente tranquilo. Bueno, puede ser que desde este fin de semana porque he tenido la oportunidad de tomármelo, pero normalmente o vas con prisa o te están esperando o alguien pues porque no tenga otro momento y vea la oportunidad pues siempre te puede abordar y tal, pero es verdad que tener ese ratito de tomarte un café, una cerveza tranquilo en estos momentos es complicado y efectivamente es uno de los placeres de la vida. Siendo alcalde, supongo que estando en una cafetería, estando en la calle, estando en cualquier sitio, a ti te llaman, te preguntan, supongo que no pagarán la gente o te respetan tu espacio. A ver, hay muchas maneras de tomarse una misma situación, también depende de quién venga y de la disposición que puedas tener tú en un momento dado, pero la verdad es que es complicado. Yo me lo suelo tomar con buen talante porque entiendo que uno debe estar a disposición, pero es verdad que a veces pues cuesta un poco de trabajo esa disposición 24/7 que hay gente que puede entender que forma parte de tu trabajo, pero yo entiendo que hay momentos en los que hay que respetar un poco, sobre todo gente que tiene efectivamente posibilidad de verte en cualquier momento y no alguien que a lo mejor tú ves poco o por una circunstancia o por otra y que entiendas que efectivamente a José Manuel lo veo poco, pues si no lo atiende ahora y si él me va a transmitir cualquier cosa, entiendo que efectivamente es algo importante y bueno, siempre, aunque a veces pueda costar un poco, pero creo que hay que estar y tampoco pasa con tanta asiduidad, así que bueno, hay que hacerse un poco a la idea y intentar hacerlo lo mismo posible y ya está. A todo el mundo no se puede atender porque es muy difícil, ¿no? De atender a todo el mundo. ¿Te has jugado eso malas pasadas en la calle? Es decir, de gente que te haya increspado porque no las haya atendido o porque no hayas surgido las cosas como ellos han querido. ¿Te ha pasado algo de eso en la calle? Bueno, a ver, un incidente como tal no, porque ya te digo, es difícil que yo no haya atendido convenientemente a alguien en ese momento, a lo mejor lo he instado a que nos veamos mañana y nada, porque hay cosas de diversas índoles que no se pueden tratar todo en la calle de cara al público. ¿Algún incidente que me hayan increpado? Bueno, tuve un pequeño incidente al principio de mi primer mandato, que fueron 2 años con una persona en la feria, pero bueno, no se ha vuelto a repetir. No estaba en su mejor momento ni en sus mejores condiciones ni físicas ni mentales y bueno, a veces que lo cuento como una anécdota, pero en líneas generales yo creo que la gente
independientemente de que estén más o menos de acuerdo contigo, son respetuosas y entienden que aunque uno sea el alcalde, pero tienen que tener algunos momentos de esparcimiento y en líneas generales no he tenido problemas de ese tipo. Pedro, la gente ya te conocen como alcalde, ¿no? Que tú llevas toda la vida aquí en Benagazón y conocías mucha gente justamente antes de ser alcalde, ¿no? ¿Cómo era la vida de Pedro antes de ser alcalde? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué hacías? Pues mira, yo antes de ser alcalde y durante ya 6 7 años estaba, y además soy trabajador de una empresa que se llama Ayesa, que recientemente ha sido vendida a una multinacional que tiene sede en el País Vasco, que era una ingeniería consultoría, y me he dedicado mucho tiempo al principal cliente del proyecto en el que yo estaba, y es Endesa. Y he estado, bueno, desde en contratación, desde alta de suministros, bajas, cortes, nuevos suministros, y bueno, a eso es lo que me he dedicado durante los últimos años. Es verdad que estuve también un tiempo como adjunto al responsable de proyecto, utilizando SAP, pasando las horas de las nóminas y demás, pero bueno, básicamente administrativo, aunque yo en su momento estudié relaciones laborales, pero no me he dedicado A eso. prácticamente nunca. Estuve un montón de años como técnico de prevención, después estuve en otra empresa, he estado en Ayesa, incluso trabajando para Vodafone. Bueno, debido también a la edad que uno ya va cumpliendo, pues mi vida laboral tiene ya algunas anotaciones y ni mucho menos me he dedicado toda mi vida, ni gran parte de mi vida siquiera a este mundo de la política tan denigrado en estos momentos, ¿no? Era muy difícil en mercado laboral entonces, veo. Era difícil buscar un sitio para quedarse. Sí, 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 yo creo que yo no soy capaz en todas las épocas que me ha tocado vivir, unas mejores y otras peores, que el mercado laboral fuera el que fue, por ejemplo, para nuestros padres, sin irnos mucho más lejos, en la época de nuestros padres, si una persona se consolidaba en una empresa de cierto nivel, era fácil que se pudiera jubilar directamente en la empresa. Esas cosas hace mucho tiempo que ya no pasa y normalmente uno pues va cumpliendo etapas y puede ir incluso pasando de empresa a empresa dentro del mismo grupo, que también es algo que puede pasar, pero eh, es verdad que con connotaciones distintas, pero el mercado laboral creo que lleva mucho tiempo ya que determinados colectivos tienen una dificultad grande de acceso al mercado laboral. Hablamos sobre todo de jóvenes a personas que ya van mayores de 45 años, que parece como que si hubiéramos dejado de servir o se nos hubiera olvidado hacer las cosas bien y trabajar. Yo creo que es algo importante sobre lo que las autoridades tendrían que ir haciendo incidencia, porque efectivamente, obviando estos colectivos, estamos dejando atrás mucho potencial, en unos casos, o una preparación inmensa que tienen los jóvenes hoy en día y toda la experiencia y de su vida laboral y todos los conocimientos que han ido aportando y adquiriendo a lo largo de su vida personas que ya van cumpliendo Mm. o cierta edad, que entiendo que son los más perjudicados, digamos, de acceso al empleo en su caso. Yo hace poco estuve en un congreso y una de las cosas que dieron, presentando temas laborales, y es que nuestros padres, por ejemplo, se podían llevar toda la vida en una empresa y nuestros hijos como mínimo van a estar en 20. Sí, sí, no, 20. no tengo ningún tipo de duda, no Y yo, tengo ningún tipo de duda. yo me dignifico a mí y le digo, hostia, si yo llevo ya en 4, ¿sabes qué? Sí, sí, sí. Es que la evolución en ese aspecto nos estamos ya pareciendo como Estados Unidos. No quiero que se van allí de estado en estado, pero sí que van cambiando. Sí, sí, Y no por condiciones laborales, digo yo, que simplemente por condiciones de que ellos quieren progresar y que la juventud quiere hoy progresar mucho más y con mucho más preparación, ¿no? hombre, claro, habrá muchas variedad y mucha casuística en los determinados franjas de edad que podamos ir analizando, pero efectivamente alguien que en su época, con 20 años, ya tenía responsabilidades familiares, podía tener niños, había empezado a trabajar muy joven, tal. Ahora, ese escalón de una edad menor, pues efectivamente están infinitamente mejor preparados que las generaciones anteriores, tienen otras inquietudes, se puede incorporar o no más pronto al mercado laboral, tienen más responsabilidades en caso o no, o sea, se emancipan más pronto o no. O sea, que lo que antes
era ese afán de instalarse en una empresa y tratar de ir subiendo pequeños escalones para que esa empresa pudiera ser en la que tú desarrollaras la mayor parte de tu vida laboral, cosa que difícilmente se pasa ahora, entre otras cosas, porque las mismas empresas, debido al potencial de la gente, pues van tratando de recabar activos Sí, entre sí, sí. una y otra. No se trata solo de lo que quiera el trabajador, sino lo que pretenden las empresas también, ¿no? Hoy día las grandes empresas ya tratan a algunos trabajadores como futbolistas. Va, Claro, claro. voy a fichar a este y voy a fichar al, porque al final se necesita rodearse de los mejores. Pedro, quiero hablar un poco, yo quiero darle un poco la vuelta al calendario y hablar un poco de tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia, tu juventud? Desde tu infancia y tu juventud, una infancia tranquila. Bueno, sabemos que en tu familia hubo un problema, ¿no? De Sí, tu sí, hermana sí. pequeña. Pero ¿cómo fue Mi cómo fueron esos infancia, momentos? mi infancia creo que me equivocaría mucho si no dijera que mi infancia fuera uno de los mejores momentos de mi vida y tengo montones de recuerdos y prácticamente todo bonito. Porque nosotros éramos 4 hermanos y mi padre, el hombre que en paz descanse, pues de trabajar junto con mi madre, pues a nosotros no nos faltaba de nada y la verdad que la infancia, sobre todo la mía, que soy el mayor, pues fue una infancia magnífica y no tengo más que unos recuerdos. Hablamos de la adolescencia, pasamos a otro episodio, porque claro, efectivamente, mi hermana pequeña murió con 9 años y bueno, un trauma de esa índole, a pesar de que yo tenía 14 para aquí, se puede parecer joven y que las cosas pasan, se olvidan y que tal, pero ni de ninguna manera, ¿no? Eso es algo que nos marcó a todos, a toda la familia y a los familiares directos más, ¿no? Mis padres tenían 3 más, tenían que seguir peleando y de hecho pues nos dieron todo lo que tenían y un poco más y salimos, ¿no? Pero mi infancia sí, mi infancia era otro Benacazón, eran otros tiempos, vivíamos en otro sitio y solo físicamente Benacazón era de otra manera. Ah, Verá, yo no tengo recuerdos malos de esa primera infancia en aquella casa donde nos criamos, que es el callejón que hay justo donde está ahora la tienda de la primitiva y todas esas cosas. Y yo tengo unos recuerdos magníficos de todos los vecinos, donde íbamos a bañarnos, donde no, donde podíamos bañarnos y no íbamos y donde no nos podíamos bañar íbamos. Y Claro. bueno, pero eran otros tiempos y mi infancia muy, muy feliz. A nosotros no nos faltó nunca de nada y nos pasamos muy bien allí, aquellos veranos de que prácticamente no te ponías la camiseta hasta el día de las nieves, porque andabas por ahí Y todo el día en la calle. y todo el día en la calle, había mucho menos coches que ahora. Y bueno, una infancia muy bonita cuando empezaron a decorar el Carpio eh, y la carretera. Había un trocito que va desde el Carpio hasta la primera calle, que todo eso mucho tiempo siguió llamándose la carretera. Mm. Entonces, después lo cambiaron y pusieron Avenida Andalucía y había un trocito desde la Nieve La Flora hasta el kiosco de la Pura que decorábamos los de la calle, hacía los arcos Manolo Catalina y mi padre y los demás adultos pues lo decorábamos como podíamos y alguna foto debe haber por ahí de eso. Y bueno, ya te digo que bonito, bonito. Por el tallo, por el mono, ¿no? Sí, sí, no alguno más, sino alguno más. Ya tenemos, ya tenemos uno. Perdón, pero bonito. Esa infancia y esos tiempos yo creo que son imborrables. Yo recuerdo el primer día que fui al colegio, no sé si vosotros lo recordáis. Uf. Yo recuerdo el primer día que fui al colegio, que era la inauguración de los edificios que se llevaron mucho tiempo para Arbolito. Y el primer día que fuimos al colegio teníamos que llevar una silla cada uno porque todavía No había. no habían llegado las mesas y las sillas esas verdes que tenían aquí como un hueco Sí, sí, metálico para meter, para meter los libros, ¿no? los libros. Pues eso además es mi generación o mi quinta. Inauguramos aquellos edificios. Yo digo, el primer día que fui al colegio, me acuerdo perfectamente. Tú sí entrabas en el colegio a las 9, te levantarías a las 9 menos 10, ¿no? Porque Sí, porque vivía al lado. Además, me saltaba por la tapia que daba desde mi casa al colegio hasta que don José Manuel, el director, que no sé si lo recordaréis todo, me dijo, oye, Pedro, que no pasa nada, pero que está muy cerca, ¿ves? Ponte en la fila, como todo el mundo, y no te salques por aquí que no sabemos cuándo ha entrado y cuándo ha salido. Sí, bueno. Entonces, No, eso es vivir cerca, ¿no? sí, ya ves. Muy bien, Pedro. Bueno, a ti todo el mundo te ha conocido como Pedro el Pingui, ¿no?
La verdad es que no sé quién me lo puso, no lo recuerdo. No lo recuerdo, sí, pero me han... La verdad es que no sé de dónde viene y tal. Tendríamos que preguntarle a quién. A quién me lo puso, sí, ¿no? No sé en qué estaría pensando el hombre también, pero la verdad es que no lo sé. Lo que sí me honra y me llena de orgullo cuando eh, me recuerdan de dónde vengo, ¿no? Que yo soy mosquino y soy el Pedro del Mosquino y para mí es un orgullo inmenso y me da una alegría que no vea, que no vea. Ahora mismo el que ha tomado el testigo oficial de Mosquino es mi tío Antonio Mm. y cuando él falte, que Dios quiera que sea dentro de mucho tiempo, pues pasaré a ser el cabeza De los mosquinos. de los Mosquinos. Sí, sí, y además ya digo, no hay nada que me guste más que me digan eso. Es tu padre, ¿no? Sí, claro, mi padre eran 3 hermanos, mi padre, mi tía Carmen y mi tío Antonio, el Mosquino. Mi padre ya no está en el mundo, desgraciadamente, y quedan mi tía Carmen y mi tío Antonio, y mi padre era el mayor. No, ¿Te acuerdas mucho de tu padre, no? sí, diariamente, varias veces. ¿Eh? Es difícil sobrellevar, yo creo que es uno de los... no sé lo que pasará cuando falte mi madre, en serio, pero para mí fue un trauma enorme la pérdida de mi padre por las circunstancias en las que se producen y por la influencia que los padres tienen en uno, ¿no? Además, yo trabajé mucho tiempo con mi padre y los fines de semana y tal. Lo mismo que en la infancia, tuvimos menos contacto porque mi padre trabajaba mucho y en algunos casos lejos, pero ya a partir de la adolescencia compartimos muchas cosas y estuvimos mucho tiempo juntos y mi padre es una figura, además, mi referente en todo. ¿A qué se dedicaba tu padre? Mi padre era albañil en primer lugar y después fue gruista de las grúas de esta de pluma. Mm. Y tuvo en ese tiempo muchos años y ya digo, trabajamos mucho tiempo juntos y es un trauma que yo creo que ni he superado ni superaré. Muy, muy duro, ¿no? Ni superaré ya, te lo digo, en otros casos pues no lo sé, ¿verdad? Las circunstancias se pueden dar de muchas maneras, pero a mí mi padre era mi referente y yo te digo, difícilmente, no te digo un día, te digo una hora que no pase sin acordarme de mi padre. Los que te seguimos por Facebook vemos que constantemente estás poniendo cositas y se nota que hace falta una referencia y de a veces mirar para el cielo y preguntarle, ¿no? Sí, dale, no, o sea, según Hombre, te responden. Me hubiera gustado, pues, bueno, contarle muchas cosas, compartir muchas cosas, que él viera muchas cosas, pero bueno, desgraciadamente no puedo ser. ahora te voy a hacer una palabra que me resulta a mí muy, muy, muy curiosa y a ver qué recuerdo te trae a ti, Guindulengui. Ah, Guindulengui. Guindulengui, la verdad es que no sé de dónde viene, pero sí sé perfectamente identificarlo porque es de mis tiempos. En una quinta tan grande como la mía, donde yo soy de 75, pero claro, las quintas un poco, sobre todo por debajo, más que por arriba, o sea, 74, 73, compartimos muchas cosas, ¿vale? Y hubo gente que perdió curso y se incorporó con uno, hubo gente que perdió curso toda su vida, ahí, y entonces, pues hubo un montón de chavales que nos encontramos en ese momento y bueno, a partir de ahí, como de joven, de mayor se cometen muchos errores y muchas tonterías, pero de joven aún más, ¿no? Y entonces, pues hubo ahí una especie de división entre los que hacían y les gustaban unas cosas y otros que hacían y les gustaban más. Eres como dos bandas, ¿no? Como dos bandas. Yo no me identifiqué nunca con ninguna de las dos porque de hecho sigo conservando amigos en las dos partes, pero se me he identificado siempre un poco más con el tema de los Warriors, que era una película del 80 y poco, donde se desarrollaba en Nueva York una trama de banda y cosas de esas. Y los Guindulengui eran los adversarios, entre comillas, que bueno, yo casi te los podía citar a todos, ¿no? Diego Marielona, el Curry, José Carlos, el Diego y el Marcelo de la Pavera, el Juan de Chaveta, el Pérez, el Javier Toscano, el Portillo, Jesús, esos eran los Guindulengui y bueno, esos también hubo recuerdos y hay recuerdos y anécdotas, ya ves, yo casi todos, con casi todos ellos estuve en el colegio ellos conmigo, más que con la otra banda, que bueno, estaba Manolo Zapatito, estaba el Márquez, José Manuel Soriano y unos cuantos más que habíamos por ahí, pero bueno,
También eso también hace... Pero es curioso, ¿no? Hay mucha gente joven que no saben que en Bracazón hubo dos bandas en aquella época, que eran los Vinduren y los Warriors. Y quizá un día vamos a hablar vamos a intentar coger a los cabecillas de cada grupo y vamos a recordar aquella época. Sí, porque la bueno, verdad, también era bonito eso. yo tengo 3 años menos y me acuerdo de la realidad. Porque alguien se dedica a la pinta tontera, como cuando las quintas que pintaban por la quinta del no sé qué, quinta, y teníamos todo el pueblo hecho una porquería con algunas quintas que pues también se dedicaban a poner cosas de esas y bueno, bien, bonito, pero tampoco era algo especialmente con connotaciones negativas, No. totalmente, totalmente. ¿No? Alguna vez tuvimos una trifulca, sobre todo Algo- pero no era nada especialmente ni grave ni que tuviera No era una pinta negativa. más trascendencia. De hecho, pues prácticamente somos amigos todos. Yo sigo conservando la amistad con todos ellos, tanto de un lado como del otro. Y se recuerda ahora con alegría, ¿eh? Porque al final se recuerda con alegría. Sí, 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 sí. A veces como, uy, coño, cómo éramos tan ingenuos y cómo era. Pero claro, es que teníamos 14 años. Totalmente. Que O sea, que en aquella época es que uno no piensa nada más que en divertirse y en copiar cosas que había en la tele. Al final era eso. sí, sí, sí. Que no había otro. Hombre, lo que a mí también me gustaría que me explicara alguien a quién se le ocurrió del Indulengui, porque los Aguares tienen un origen más o menos fácil de identificar y de trazar, ¿no? Era en las películas y tal, que de hecho salía uno de los protagonistas de Real Macho que después fue el protagonista de Karate Kid. Todo pan. Pero no. Pues nada, aquí llamamos al que inventó los Windurangui, a los Warriors, vamos a tener un programa con él. Perfecto. Que seguro que será entretenido. Bueno, vamos a hablar un poquito de tu inicio en política, Pedro. Tú no empezaste ayer en política, tú llevas ya unos años. Tú entraste de la mano de José Antonio, ¿no? José Antonio Fernández. ¿No? En el año 2010, que empezamos, José Antonio se pone en contacto conmigo, oye Pedro, tal. Y yo, la verdad es que no había tenido en mi vida, en el año 2010 hace ya 16, ¿no? Yo no había tenía mis ideales que, por cierto, han ido evolucionando a lo largo del tiempo. ¿Vale? Uno no empieza y acaba con unos ideales, ni tiene por qué estar totalmente de acuerdo con una organización política en un momento de tu vida con otro, ¿vale? Entonces, yo no había tenido nunca esa intención de tal, porque bueno, había estado muy ocupado, yo estaba trabajando fuera, y total, Antonio se pone en contacto conmigo, oye Pedro, mira, vamos a poner esto en marcha, tal, y bueno, pues venga, da. Y bueno, y al final, pues, digo, oye, pues, igual tiene uno algo que aportar a este tipo de cosas. Es verdad que dependiendo de la marca, y cuando me refiero a la marca, me refiero al partido, en determinados territorios que pueda tener más o menos implantación, es más complicado llegar y progresar y tener capacidad o oportunidad de poder gobernar en un momento dado. ¿Vale? De todas formas, bueno, tiramos para adelante, había un montón de gente nueva porque José Antonio cambió pues todos los cuadros que había y bueno, arrancamos, es verdad que nos pudo venir muy bien, que la marca en aquel momento sumaba mucho, me refiero a la organización que yo represento ahora mismo, que es el Partido Popular, donde las circunstancias que se estaban dando ya en el 11 eran circunstancias pues preocupantes por la crisis y por todas las circunstancias en las que a mí, mira, te lo digo en serio, me cuesta muy mal hablar mal de nadie. Me cuesta mucho porque uno va aprendiendo que con el tiempo que la visión que tú tienes desde fuera seguramente sea errónea y no pretendo ser injusto con nadie y sobre todo con personas que dedicaron mucho tiempo a la política y a la gestión municipal y por una circunstancia o por otras pues terminamos en una situación que ya era insostenible. Pero vale, yo digo que no quiero relativizar las cosas ni... ¿vale? Entonces, bueno, pues sorpresivamente pasamos de un concejal a 4 en las elecciones del 11 y pactamos con el entonces Partido Andalucista y empezamos a gobernar. ¿Qué pasa? Por diversas circunstancias, primero, pues quizás, y tenemos que asumirlo por nuestra inexperiencia, llegar a un toro de esas características, donde había un montón de millones de euros de deuda, donde costaba trabajo pagar la deuda, donde había un montón de millones de euros en pago a proveedores que no se podían atender. Entonces, bueno, pues yo creo que a alguien, uno a otro, le fue pudiendo y la relación con el Partido Andalucista pues se estropeó más pronto que tarde. Y bueno, gobernar en minoría, si ya gobernar con cierta mayoría es complicado, gobernar en minoría es prácticamente imposible.
Y bueno, pues la cabeza visible en ese momento, que era José Antonio, decidió que tras la no aprobación de los presupuestos, pues tendríamos que plantearnos que no teníamos la fuerza suficiente y que iban a plantear una moción de confianza, que la moción de confianza eso la convoca y la plantea el gobierno. La oposición no puede plantear de confianza, tiene que plantearla de usura, ¿no? Y bueno, pues efectivamente la perdimos y bueno, y salimos del gobierno pues en el 12, abril, mayo del 12 salimos del gobierno, volvió el Partido Socialista, consiguió aprobar unos presupuestos con el apoyo del Partido Andalucista, que los presupuestos eran esenciales porque llevábamos arrastrando un presupuesto prorrogado durante un montón de años que lo más que hacía era agravar el problema, porque claro, hay una cosa que yo ya he estado hablando con algunos cuando me han preguntado, oye, Pedro, ¿cómo se puede generar una deuda en el ayuntamiento? Creo que lo hablé con Francisco Bernal, que no me dejará mentir y si miento que me corrija, la diferencia que hay entre crédito y liquidez. A ver, si tú apruebas un presupuesto potente en un momento, ¿vale? Tiene todo esto de crédito, pero si ese presupuesto no se va ajustando a las nuevas realidades y las tienes prorrogadas, sigues teniendo todo este crédito, pero como los ingresos no están actualizados, tienes este crédito, pero esta liquidez. Ya. ¿Qué pasa? Que conforme vas tirando de ese crédito, lo que vas haciendo es engordando una deuda que no puedes pagar porque no tiene un respaldo en ingresos, ¿vale? Y eso es, bueno, después la deuda se fue, llegó el plan de pago a proveedores, los proveedores cobraron, es verdad que durante años, pues Venaxón, pues no había otra manera que tener una serie de limitaciones presupuestarias porque lo principal era atender el capítulo 1, que son los seguros sociales y las nóminas, y el plan de pago a proveedores, puesto que además no lo estaban detrayendo directamente de la participación de los ingresos del Estado, que se llama. Y bueno, afortunadamente aquella época más oscura pasó, las cosas se fueron arreglando para bien y bueno, ahora pues estamos en otra tesitura que ahora tenemos más liquidez que crédito. De crédito. Ahora, ¿Vale? dame de contrario. Exacto, ahora los condicionantes que tenemos es los presupuestarios que puedan venir del gobierno central con respecto a unas connotaciones de incorporar ese excedente, ese remanente líquido de tesorería, para qué lo puede destinar, para qué no, las restricciones que hubo, que se implantaron ya hace mucho tiempo y no estoy señalando a nadie para cubrir las bajas que se vayan produciendo. Y bueno, que no se trata solo de que ese dinero pase de manera directa al presupuesto y se pueda incorporar libremente, que no, ese no es el caso, ¿vale? Ojalá. Porque vosotros volvéis al gobierno en una moción de censura, ¿no? En el año 21, ¿no? ¿Cómo surge, quién te llama y te dice, quiero una moción de censura? ¿O cómo surge eso? Tengo esa A ver, inquietud. el origen viene en el año 21, estamos a mitad, en el 19, se producen unas elecciones municipales, gana el Partido Socialista, nosotros somos la segunda fuerza más votada y el Partido Socialista pues llega a un acuerdo legal, lícito y sin ningún tipo de cortapisas con lo que entonces era Izquierda Unida, alcanzan un acuerdo de gobierno y empiezan a funcionar. A esa más o menos un poco antes, mitad de legislatura, pues Manuel Ortiz Soriano, que es el representante ahora máximo de Benagazón nos une, pues cree haber descubierto una serie de razones por las que no se estaban haciendo las cosas bien. Él propuso a los máximos dirigentes del PSOE de aquel momento que hubiera un cambio en la máxima dirección del pueblo, que en este caso afectaba a Juana Mari. El PSOE, con su criterio, ni mejor ni peor, porque yo no voy a entrar a valorar los criterios de otra organización que no sea la mía, decidieron que no, que ellas iban a apoyar, tal, que no había pasado nada y que, bueno, vale, entonces este señor puede decir, oye, si no atendéis ese requerimiento nuestro de cambiar el máximo dirigente y el rector del ayuntamiento, pues vamos a proponerle al resto de partidos de la oposición presentar una moción de censura. Bueno, y así se desarrolló y bueno, la presentamos con el peligro que podían tener, sobre todo los de Izquierda Unida, de que estaban amenazados de que iban a ser expulsados de la organización. Y así fue. Y así fue, ¿vale? Y desde entonces, bueno, pues estamos por aquí y bueno, no, cosas que pueden ocurrir más o menos por
por accidente, pues después tienen un desarrollo más largo o menos, dependiendo de que la gente le parezca cómo se están haciendo las cosas o no. Pero bueno, después vinieron las del 25, que efectivamente fue 23. de las del 23, que efectivamente fue la primera vez que, sí, creo que una organización política distinta al PSOE fue la lista más votada, y desde luego en el PP no había pasado ni de lejos. Ganamos las elecciones por 2 votos y perdimos uno en los juzgados, y conseguimos 5 concejales, el PSOE 4, 3 no Unidos y 1 Vox. Y bueno, yo creo que fue un acontecimiento, sobre todo para nosotros, que habíamos empezado desde tan abajo, y yo muchas veces lo recuerdo porque me gusta recordarlo, y además me gusta que no se olvide que yo he estado 10 años en la oposición para ser alcalde. Ni soy un recién llegado, ni me rendí a la primera. 10 años en la oposición hace mucho frío, mucha falta de apoyo, las cosas son más difíciles, y mantener viva esa llama, seguir intentando atraer a la gente, intentando vender tu programa, es algo muy complicado, y es una de las cosas de las que más orgulloso me siento, de haber perseverado, de haber seguido trabajando, de haber seguido buscando apoyos y haberlo conseguido definitivamente, que ganar unas elecciones del tipo que sea no es ni mucho menos fácil, y más en esta circunstancia en la que nos encontramos. Pero bueno, ese fue más o menos el origen de nuestra llegada al gobierno, que es lo que tú me preguntabas. Totalmente. ¿Cuál es tu mosquetero? ¿En qué mosquetero te apoya? ¿En qué compañero te apoya más? Puede ser que en Diego, porque es el que más tiempo lleva conmigo o yo con él, porque Diego es afiliado al partido mucho antes que yo, y tiene una trayectoria ya larga, pero yo soy una persona que me gusta mucho delegar, y que la gente que tiene sus delegaciones se vayan ocupando, no un poco, sino totalmente. Cuando necesitan de mi ayuda, si yo les puedo dar ayuda, y si no, busco que la ayude. Pero me gusta que la gente se pueda desenvolver, y que tengan cierta autonomía, porque si no, no sirve de nada alguien que tú tengas que estar permanentemente Encima de él. corrigiéndole, porque entonces no, ¿vale? Pero bueno, los que más tiempo llegamos, y si me tuviera que declinar por uno, tenía que ser indudablemente Diego, por el tiempo que llevamos dando con nada por aquí, que ya es mucho, parece que no, pero desde el 2010 para acá ya han pasado unos añitos, y mantener las ganas y la iniciativa y la ilusión es complicado, complicado. Supongo, Pedro, que se verá totalmente la política diferente estando en la oposición que estando ya dentro, ¿no? Es Claro. todo totalmente en Claro, claro, pero claro. hay algo que seguro eh, criticabas, ¿no? Como opositor, y una vez que está ahí, dices, hostia, pues todo era Sí, como me decía. sí, así mismo. Lo que pasa es que yo he tenido mucho tiempo para ir aprendiendo, de hecho, 10 años, para ir aprendiendo, aunque sea despacito, y que esa transición no fuera de estar fuera a estar dentro inmediatamente, ¿vale? Entonces, lo que puede parecer fácil, rápido, coño, ¿por qué no se hace esto? ¿Por qué no se hace aquello? ¿Quién en su sano juicio, pudiéndolo hacer legalmente, no lo iba a hacer inmediatamente? Nadie tiene ganas, nadie se levanta con las ganas de molestar a nadie y decir, oye, la licencia de apertura de José Manuel se la había dado en octubre. Eso es una tontera, ¿verdad? Entonces, todo tiene su proceso, la administración más, y tenemos que ir adaptándonos a ese. Todos hemos criticado cosas que desde fuera, que de dentro o se ven de otra manera, evidentemente. Pero hay que tener cuidado con cuánto te embarcas en ese aspecto. Ya te digo, yo creo que, a pesar de haber sido un camino largo y haber pasado mucho tiempo, muchas vicisitudes, creo que todo ese tiempo me ha servido, ¿vale?, para adaptarme a los tiempos, ir conociendo cuáles son los procesos, y qué es lo que podría ir más rápido o menos, y qué es lo que se podía hacer más o menos. Yo creo que, igual que entiendo que he sido un alcalde y soy un alcalde leal,
creo que desde el punto de vista de la oposición era el mismo Sí. caso. No he sido una persona especialmente reivindicativa, radical, porque cada vez iba conociendo mejor que había muchas cosas que no se hacían porque hay limitaciones. Ahora puede haber algunas menos, en unos casos sí y en otros no, Mm. ¿vale? Pero hay que tener cuidado o cómo se llega. ¿Te llevas bien con todos tus Yo me he llevado, sí, agentes yo políticos? siempre me he llevado bien con todos, siempre, Sí. siempre. Yo soy una persona muy ansiosa, muy vehemente, en algunos casos puede resultar hasta impulsiva, pero nadie me puede achacar que yo no me haya sentado con todo el mundo, que no escuche a todo el mundo y que tenga mi mejor versión para todo el mundo. Eh, Verán, yo no creo haber tenido algún enfrentamiento así que haya podido trascender del pleno. No lo recuerdo y si hubiera pasado muy mal por mi parte. Pero creo que no, y porque bueno, cada uno tiene su planteamiento, tiene su forma de ver las cosas. A mí soy una persona que me gusta respetar a todo mientras que se respeten y que ese derecho que la gente pueda tener no afecte a los derechos de los demás. Y creo que no se me puede achacar en este caso que yo haya sido especialmente sectario, ni que tenga arrinconado a nadie, ni que nadie tenga la posibilidad de expresarse en el pleno o creo que por esa parte no, bueno, se me podrán achacar otras cosas. Hay gente que piensa que un alcalde se tiene que imponer casi permanentemente y yo estoy totalmente convencido de que no. Mira, yo me puedo imponer en muchos casos y alguien en su organización o en su empresa se puede imponer y puedo ordenar determinadas cosas que se hagan y que se hagan como yo quiera y cuando yo quiera. Eso está muy bien. Pero en el primer momento en que necesites a alguien a la que le has impuesto cosas, seguramente no vaya a estar. A mí me gusta trabajar más desde el convencimiento. Ujú. Que yo puedo tener una idea y yo, mira, a mí me gustaría que esto se hiciera así. Y alguien puede llegar y puede decir, oye, Pedro, esto es imposible, ¿vale? Bueno, le damos una vuelta, pero lo que no me gusta es que se haga así, porque entiendo que no está bien, ¿tá? Y llegar a un entente que cuando tú necesites de alguien, ahí va a decir, oye, vale, pues a mí se me dio participación para elaborar estos procedimientos, o se me escuchó en su momento. Oye, que las cosas no son perfectas, claro que no, pero de lo que se trata es de que entre todos lo hagamos lo más cercano a la perfección, sobre todo porque nuestro trabajo, la máxima repercusión que tiene es en el bienestar o no de los ciudadanos, ¿vale? Y las cosas no se hacen caprichosamente, pero a mí me cuesta imponerme. Me cuesta imponerme. Yo creo que Eres más pacífico, ¿no? cuando yo estoy contento de verdad es cuando las cosas se hacen desde el convencimiento. Porque el ordeno y mando creo que no es la mejor manera de tener a la gente de la mano y que la gente esté convencido de lo que está haciendo. Que lo va a hacer porque tú se lo mandas. Vale. Pero ¿es eso lo mejor? Yo creo que no. Es que tú eres como líder y hay muchas formas de hacerla, ¿no? Creo yo. Casi coincido contigo, una forma muy leal de ejercer esa posición y hacer partícipe también a todo el mundo. Claro, Eso es claro. importante, ¿no? Es que mira, y volviendo a lo mismo, no hay nada más fácil en el mundo que hacer lo que te manda. Pero no hay nada que te llene menos en el mundo que hacer lo que te manda. ¿Qué es lo más fácil? Sí. ¿Quién se ha equivocado? Ese señor que me ha mandado. Me mandó, claro. Claro. Pero a la gente lo que entiendo que a la inmensa mayoría le gusta es tratar de aportar. Dice, oye, mira, Pedro, ¿no sería mejor que en vez de hacer esto así, hacerlo así? Porque además no estamos duplicando esta parte del procedimiento, estamos generando menos papeles, el ciudadano tiene una información más rápida. Perfecto, Claro, perfecto, por mí perfecto. Si yo no quiero que las cosas se hagan como yo digo, yo quiero que las cosas se hagan bien. para beneficiar Lo diga yo al o lo diga quien ciudadano, sea, claro. porque al final, esto la máxima repercusión que tiene es el bienestar del ciudadano, su relación con la administración y la facilidad con que se hacen las cosas. Eso es lo importante. Que lo haya mandado yo, eso para mí no tiene ningún Da tipo de igual. relevancia. ¿Cuál es el peor momento que has vivido ahora mismo como político? El peor momento como político, pues no lo sé. No lo sé. Y no porque haya habido, quizá porque haya habido poco, ¿eh? No porque haya habido mucho, ¿eh? Quizá me cueste recordarlo porque haya habido poco. Pero bueno, por citar uno, y porque a mí no me gusta esconder ni tratar de camuflar. Yo, mientras más directo soy capaz de ser,
más contento me siento conmigo mismo, sin faltarle el respeto a nadie y sin que nadie se sienta atacado, ni mucho menos, ¿no? Pues quizás fuera toda aquella crisis del problema de limpieza grave que tuvimos en Benasón, un problema que hay que asumir, problema que se nos dio, que se ha dado durante mucho tiempo, pero por una circunstancia o por otra, pues en aquel momento se agravara. Me dolió especialmente, no la crítica, porque la gente tiene derecho a criticar, me dolió especialmente que no fuéramos capaces de una idea que no fue mía, porque mira, otra cosa que no me cuesta nada es poner nombre y apellido a las cosas. Manuel Soriano llevaba mucho tiempo con la idea de contratar una empresa externa que nos llevara a la gestión de la limpieza, porque efectivamente no éramos capaces. Entonces, lo que me dolió especialmente es que no fuéramos capaces, dentro de nuestras posibilidades, de implantarlo con mayor rapidez y en el momento en que nosotros queríamos. Pero en la administración, el momento que uno quiere prácticamente nunca coincide con la oportunidad. Es decir, yo quería hacer algo y ahora es complicado, entre otras cosas, porque fue un contrato por 5 años, 400.000 euros anuales, que tenía que pasar una serie de filtros, contratación, pliego, ¿vale? Y ese quizás fuera el momento tal, pero no porque a mí me afectara personalmente y yo me sintiera especialmente culpable, que también, sino por el retraso en dar una respuesta a una necesidad tan importante y tan imperiosa. Eso es lo que más me molestaba y lo que más me quitaba el sueño. Pues no porque me critiquen, en serio que no. ¿Verdad? Yo soy, no es que sea impermeable a las críticas, que no lo soy, pero me gusta poner cada crítica y cada situación en su justa nivel y darle la importancia que yo creo que es la justa. Que todas tienen su importancia, sí, pero una más que otra, ¿verdad que sí? Y yo creo que en aquel momento, pues, no, sin culpar a nadie, y no fuimos capaces de ir más rápido con la solución. Que la dimos, que se montó el servicio, que está funcionando, yo creo que más que razonablemente bien, yo creo que hay una percepción positiva del servicio. Vale, pero quizá el peor momento fuera ese. El momento de tener un problema grave que no eres capaz de solucionar con tus medios y que no eres capaz de acelerar lo máximo para con otros medios poderlo solventar. Ah. Porque al final la gente, ¿por qué criticaba? Porque ahí entraban muchos contratos temporales, ¿no? Del tema de la limpieza. No, que no teníamos una plantilla estructuralmente potente para atender el servicio de limpieza viaria de un pueblo con Benacasón, ya con las dimensiones que tiene, ¿vale? Nos apoyábamos en algún otro programa, tal, pero son gente que tienen algún tipo de dificultad, que no tiene conocimiento, porque es que, oye, que no se lo vaya a olvidar a nadie, que una persona que haga bien su trabajo con respecto a la limpieza viaria es el primero que pasa por ahí, ¿eh? Para barrer vale cualquiera, no señor. Sí, sí. No señor. Primero porque no se trata solo de barrer. ¿Eh? Hay que saber utilizar una maquinaria. Y no saberlo solo utilizar, sino utilizarla bien. Tienen que tener unos recorridos. Hay que utilizar otra serie de maquinarias como sopladora, tal. O sea que vamos a darle a cada uno su mérito. A mí me cuesta mucho decir, no, es que esto lo hace cualquiera. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con esto lo hace cualquiera, porque el primero que pase por ahí te está dando una galleta en la cara que te quedas loco. Pero no físicamente, sino que te va a demostrar que en el momento que te diga, cuélgate esto. Venga, y ahora hazlo así. Así y en el tiempo que yo lo hago. ¿Para qué? Para que rente, para que lleguemos al mayor número de sitios posible. Para que luzca. ¿Vale? Importante la profesionalidad. Claro, eso es. Entonces, yo creo que hemos mejorado y bueno, hablando, pues eso prácticamente ese. Momentos malillos, mucho, que muchas veces no te alcanza. Hay que tener en cuenta que, coño, hay un chico malo y no lo sustituís a los 10 días. Es que no, antes de los 10 días no basta de ninguna manera, ¿sabes? Hay que hacer una solicitud desde el área de la necesidad que tienes de la cobertura. Tiene que fiscalizarlo la intervención. Tiene que aprobarlo contratación si se va a contratar a alguien de un personal externo que no, o una empresa para un determinado servicio. Si no, después pasa a recursos humanos, después hay que tirar de la bolsa, hay que realizar las contrataciones que no vayan renunciando los de la bolsa y después hay que ponerlo en marcha. Antes de 10 días es prácticamente imposible. ¿Qué pasa? Que dependiendo del recurso del que se trate, te puede estar haciendo un destrozo. Y estamos hablando de una baja. Esto tiene su tiempo, pero siempre se ha dicho que la justicia y la administración es lenta. Sí. Demasiado lenta en muchos casos, efectivamente. Pedro,
cuando te llega esos días grises, ¿a quién le pide consejo? Puf, consejo. No lo sé. Directamente, igual no le pido a nadie. ¿Eh? Pero yo soy mucho de... Mi mujer es muy joven, como sabe todo el mundo y como sabes tú también. Y entonces mi visión de las cosas casi nunca coincide con la suya. Y tiene la capacidad de ser mi principal crítica. Porque ella, por una circunstancia o por otra, no tiene que demostrar cuánto me quiere haciéndome la pelota. Y siempre me va a decir, Pedro, esto no sirve, esto no vale, por ahí no. Y yo no se puede hacer de otra manera. Y normalmente, cuando llego a comer a mediodía, le digo, oye, vea, ¿tú cómo harías esto? O tengo este problema, ¿tú crees que se podría hacer de otra manera? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que esto está llegándole a la gente o no? ¿La gente qué percepción puede tener de esto? Y siempre no le pido un consejo, pero le digo cómo lo haría ella, sobre todo porque la visión con la diferencia de edad que nosotros tenemos es muy distinta sobre muchos temas. Y esa visión que yo no pueda tener es la que ella, más joven. claro, que es la que ella me aporta. Y tengo que decir que la inmensa mayoría de las veces le hago caso, no porque sea mi mujer, sino porque tiene razón, no porque sea mi... Bueno, siempre tienen razón las mujeres. Eso Bueno, esa es otra cuestión siempre tienen razón. que Lo tenemos vamos a discutir aquí. que discutir. Sí, sí. Bueno, Pedro, llega ahora 2027, tendremos elecciones en mayo. Si no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Porque al final es un pueblo y son 13, ¿no? 13 concejales, no sabemos lo que va a pasar dentro del pueblo. Si Pedro no sale elegido alcalde de Benagazón, ¿te retiras o quieres seguir ahí? ¿De la política municipal? Sí. Mira, todo el mundo dice que, y además con letras mayúsculas, y que la política municipal es la parte más bonita de la política, y estoy de acuerdo. Pero la política municipal tiene un componente de exposición tan brutal que vas a acabar achicharrado más pronto que tarde. ¿Vale? Yo me voy a presentar a las próximas elecciones. ¿Vale? ¿Qué va a pasar a la siguiente? Pues no lo sé. No lo sé. Pero son muchos años, es mucho tiempo. Nadie, incluso ganando, debe eternizarse en las instituciones. Y yo creo que todo tiene que tener un cambio en un momento dado. Y yo no pretendo eternizarme ni mucho menos ni en Benacasón, ni en el partido, ni en ningún lado. ¿Me gustaría ver la política desde otra esfera? Sí, sí, me gustaría. Tengo la posibilidad, porque trabajo para la Diputación, de ver las cosas de otra manera dentro del partido, dentro de un ente supramunicipal tan importante como es la Diputación. Y es algo distinto y algo que me gustaría hacer a tiempo completo. ¿Vale? O sea, ¿cuánto tiempo voy a estar en el Ayuntamiento de Benagazón? El que la gente quiera, ¿Qué? desde 2027 hasta el 31. Después algo tendré que decir yo y vemos a ver cómo nos vamos viendo. No sé si el partido en algún momento querrá algo más de mí, pero o un ayuntamiento o un pueblo como Benagazón, con la entidad que ya va teniendo, con las necesidades que se van solventando y sobre todo con las que todavía quedan, ese contacto permanente con la gente, con las reivindicaciones, incluso cuando te dicen cosas buenas, hay que tener, hay que tener una capacidad grande para sobrellevarlo y creo que si que con 10 años, si llegara más a 10 años, yo creo que estaría bien. Yo creo que estaría bien porque hay que quitarle mucho tiempo a la familia, hay que dedicarle mucho tiempo. eh, con esta intensidad hay que tomarse las cosas con mucha filosofía y hay que estar muy en tu sitio para que no te acabe afectando de una manera u otra. Y bueno, no sabemos qué va a pasar. Igual terminamos ahora en el 27 y si no, pues llegaremos al 31 y ya veremos lo que va surgiendo. Pero bueno, ya te digo yo que los plazos no sé si deberían estar limitados o no. Los mandatos no lo sé. Estaría porque sí, porque estuvieran limitados.
Pero, ¿qué va a pasar? Pues no lo sé. De momento estamos a hierro con el 26, vamos a estar a hierro con el 27, con las elecciones, y vamos a dar lo mejor de cada uno para que las cosas salgan lo mejor posible, y presentaremos nuestro currículum. A uno le gustará más, a otro le gustará menos, y la gente que es soberana decidirá sobre las cosas. Pero ahora mismo a hierro. En el 2031, si llegamos, ya hablaré. Ya hablaremos, ¿no? Yo supongo que ya tendrán más o menos el equipo formado, ¿no? Para 2027. Prácticamente, Sí. prácticamente, ¿no? ¿Nueva nueva? Sí, habrá. No queremos adelantar acontecimientos, pero habrá. Y idea cara a proyectos, cara al 2000. Es difícil, es pronto, José Manuel, es pronto, Sí. pero no porque no se quiera adelantar a alguien que te vaya a merendar un proyecto, eso es una tontera, sino que hay tal cantidad de proyectos que se están ejecutando y que tienen una ejecución, algunos incluso al 31 de diciembre, que es complicado a qué nivel de ejecución de esos proyectos vamos a llegar al 27, cuáles se ejecutarán en el 27 y cuáles se iniciarán en el 27 porque ya están proyectados. Ya. Entonces, ir haciendo proyectos incluso a medio plazo es complicado porque hay un montón de obras, un montón de instalaciones que se van a renovar. ¿Qué pasa? Que los plazos tampoco los dirigimos nosotros directamente, porque son fondos que vienen de la Diputación, que vienen de la Junta, tienen unos plazos de ejecución que normalmente se pueden prorrogar, que esto no es un paseo militar. Es que a nadie, Hay cosas que se pueden pensar ahora y ejecutar. claro, y que, Dentro de 3 es años. que nadie vaya a pensar de verdad que, por lo menos en mi caso, en los demás no voy a entrar a valorar, insisto, se esté guardando ningún proyecto para ejecutarlo, para inaugurarlo antes de las elecciones. Eso es del género tonto. Eso para mí es del género tonto. ¿Por qué? Porque la necesidad que se haya creado en el 26, en el 25, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Que no la vas a atender pudiéndola atender hasta el 27? Eso hay que ser tal, y no estamos en otros tiempos donde el acceso a la información, el acceso a los plazos, el acceso a la financiación, a la recaudación y demás, está aquí, a golpe de un clic, ¿vale? Tenemos ya. Entonces, es complicado. Pedro, yo estoy muy, muy a gusto charlando contigo. Vamos a terminar ya porque creo que tenemos que tener una segunda parte. Hay muchas cosas que hablar. Hay un proyecto por ahí de biogás Vale. que tiene Sí, un poquito de ruido últimamente. Sí. Bueno, y otro de hidrógeno verde que vendrá porque está en la Agenda 2030, pero bueno. Hablar de muchas más cosas. Quiero tener una segunda parte contigo y aparte también hablar de otras cosillas, de Sevilla. Cuando queráis. Cuando el Sevilla nos empieza a dar una especie de alegría. Que ya nos acordamos, que ya no nos acordamos cuando nos daba alegría. Total. Y en el 23 ganamos una UEFA. Y hace ya Nagel y Fede la situación en la que se Ya, dan. bueno, todo tiene su. Vamos, yo creo que tenemos que podemos hacer una segunda parte porque me he sentido súper a gusto. Hemos tenido una Cuando queráis. conversación de lujo. Hemos disfrutado, hemos averiguado muchas cosas de tuyas. Y nada, que aquí, como siempre, tienes tu casa. Siempre te damos las gracias por tu apoyo constantemente Lo que necesitéis. y que te deseamos toda la suerte del mundo para ese 2027. Y para antes, ¿no? Y para antes también. para- No lo deje para el 27, si no había llegado al 27. Sabemos que tiene ya todo el 2026 más o menos planificado Más o menos. y eso es importante y que tengas un buen equipo para 2027 Yo creo que sí. y que al final pues que el pueblo decida, ¿no? Que es soberano y el que tiene que decidir Siempre. y como mínimo, ¿no? Por como mínimo ¿Cómo hacer? que te quede mostrar, que eso es importante. Pues Pedro, muchísimas gracias y aunque tienes una copita de agua, Espérate, lo arreglamos. lo vamos a arreglar rápido. Vamos a acabar con una... Yo a vuestra disposición cuando queráis. Yo también me he sentido muy a gusto. Es verdad que me cuesta hablar, pero ese será otro problema que de aquí a la próxima entrevista No creo que te lo guste hablar. arreglemos. Habla mucho. Habla mucho y bien. Salud, Pedro. A vosotros también. Termino este viaje con la sensación de haber mirado detrás de una vara de mando para encontrar sencillamente a un hombre del pueblo. Hoy se ha sentado conmigo Pedro Oropesa. Muchos los conocen como el alcalde de Benacazón, el hombre que aguantó 10 años enteros la dureza de la oposición hasta que el pueblo le dio la confianza para gobernar. Pero Pedro es mucho más que eso. Pedro fue un niño que conoció la felicidad de la infancia, pero que también sintió el golpe más desgarrador que puede sufrir una familia: perder a su hermana pequeña con tan solo 9 años. En la mitad de ese dolor silencioso
sus padres tuvieron que sacar fuerzas de donde no las había, levantarse y seguir adelante porque quedaban 3 hijos a los que cuidar, educar y sacar adelante. De ahí viene la casta de Pedro. De ahí viene ese chiquillo, un tanto travieso, que hoy me confesaba entre risas sus andanzas de la adolescencia, una época en que las calles de nuestro pueblo se dividían entre aquellas míticas bandas de los guindulenguis y los guarrios. Hoy, la vida ha madurado a aquel chaval. Pedro me miraba a los ojos para decirme que sus 2 verdaderos tesoros en este mundo son sus 2 hijas, y me confesaba con una humildad que le honra el papel fundamental que juega su mujer en su día a día. Esa mujer a la que le dobla la edad, pero a la que busca constantemente para pedirle consejo y empaparse de un punto de vista diferente, fresco y real, lejos del ruido del ayuntamiento. Tras ganar las elecciones y asumir el reto de gobernar, uniendo fuerzas con Benacasón nos une, Pedro afronta el presente con una ilusión renovada. Hoy tiene la mirada puesta en el horizonte con las ganas de vivir y entender la política desde otro aspecto. Y estoy completamente seguro de que esa oportunidad le va a llegar. Pedro, desde aquí te deseamos lo mejor de la suerte en las próximas elecciones de 2027. Pero pase lo que pase en las urnas, Benacasón sabe que siempre te tendrá ahí, porque nunca nos ha soltado de la mano. Siempre has ayudado al que lo ha necesitado y en lo personal he tenido la inmensa suerte de compartir contigo muchos micrófonos y muchas pasiones, porque el fútbol y nuestro Sevilla Fútbol Club también son parte de nuestra vida. Gracias, Pedro, por ese ratito y por este vino con historia.